Pues una vez más, iglesia, el Señor tiene una palabra para nosotros hoy. Una palabra para bendecirnos, para edificarnos. Y que podemos encontrar, si me quieren acompañar, en la página 1072 de nuestras Biblias. Díganme, usted por ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 y siguientes. Amén. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y siguiente, que dice así: Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. Amén. Amén. Iglesia, la palabra de Dios está aquí diciendo claramente, que no vendrá nuestro Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, aquel inicuo, el hijo de perdición, que es el anticristo, que está profetizado en Apocalipsis, del que habla Apocalipsis. Entonces, tenemos que estar nosotros bien centrados en esto, como dice aquí la palabra de Dios, que en el versículo 3, versículo 1, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese es el arrebatamiento. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. No vendrá. El día de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y habla de este personaje, el anticristo, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Todavía no está construido. No hay un templo. El que estaba está destruido. Pero habrá un tercer templo. Y ahí es donde sucederán las cosas. ¿Dónde estará la abominación desoladora? Iglesia, el Señor da esta palabra hoy para que nosotros tengamos claro que tenemos que esperar la venida de nuestro Señor, pero que hay unas señales que el Señor dice en su palabra para darnos a entender que hasta que no sucedan eso, no vendrá el Señor.
hasta que no sucedan esas señales, no vendrá el Señor. Porque muchos, en el versículo 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera. Porque muchos vendrán diciendo, yo soy Cristo, mira, está allí, mira que apareció por allá. No, no. El verdadero Jesucristo vendrá el día del arrebatamiento, cuando después de cumplirse esas señales, pero los tiempos y las sazones corresponden a nuestro Dios. No se sabe cuándo. No se sabe cuándo. Porque muchos han puesto fechas y no, de verdad que no. Ni fechas, no, es que lo dice la misma palabra de Dios. Los tiempos y las sazones corresponden a nuestro Dios. Nuestro Dios dice en su palabra lo que dice. Y lo dice exactamente como está escrito. Entonces, el Señor no vendrá para reunirnos con Él en el arrebatamiento, para llevarnos con Él, sin que antes se cumplan estas dos señales. Porque muchos dicen que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, pasará por la gran tribulación. Pero también dice, es que dice la palabra de Dios, que no morirá el justo por el impío. No morirá el justo por el impío. Y la palabra de Dios no se contradice. Iglesia, esta palabra nos la da el Señor hoy para que nosotros nos agarremos a nuestra bendita esperanza que se llama Jesucristo de Nazaret. Porque como está sucediendo todo lo que está sucediendo en el mundo, en las naciones, que ya vemos cómo está, en las noticias ya lo sabemos cómo están, que nos agarremos a nuestro Señor. Porque tenemos, como dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos a alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros tenemos que ser fieles y seguir en el camino hasta el final de nuestra vida, hasta que nos lleve el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Hasta el último suspiro. Porque el Señor puede venir. Bueno, el Señor cuando venga, si estamos, nos iremos con Él. Y si no estamos, es que ya nos hayamos ido con Cristo. Porque no se trata de creer hoy y mañana no. Se trata de decir, Señor, dame fuerza para seguir adelante. El Señor nos va a fortalecer. Y lo que necesitamos nosotros, los hijos de Dios, es mantenernos en comunión con nuestro Dios. En contacto directo con nuestro Dios a través de la oración. Nosotros necesitamos estar en contacto directo con nuestro Dios a diario en la oración. Porque así el Señor nos suministra el Espíritu Santo, el Señor nos da fuerza para seguir adelante. Agarrándonos al Señor a través de la oración. A través de la oración. Y muy especialmente poniéndonos a cuentas con Él. Porque los cristianos no somos perfectos. Todavía estamos en esta carne. Y si nosotros pecamos, de pensamientos, de palabras, de obras, por omisión, por falta de perdón, por lo que sea, podemos pedirle perdón al Señor y decirle, humillarnos al Señor, solos, delante del Señor. Señor, perdóname porque he fallado en esto. Te ruego que me perdones y que me limpie de pecado y que me fortalezca, me ayude a seguir adelante. El Señor lo va a hacer. El Señor nos va a perdonar, nos va a limpiar de pecado y nos va a fortalecer para llevarnos adelante. Porque realmente de eso se trata. Tenemos un alma que salvar. ¿Alguien dice amén a eso? O vamos a dejar que el diablo, Satanás, Señor, reprenda a sus demonios y que las maldades de este mundo nos arrebaten lo mejor que hay en esta vida, en este mundo, que se llama Cristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No permitamos que se borre. Pero ¿y cómo se puede borrar eso? Sí se puede borrar. Se puede perder la salvación. Porque no se puede decir, yo soy cristiano y creo en Cristo, sí, pero los demonios también creen y tiemblan. Y el mismo diablo, Satanás, cree. Sabe quién es. Pero no le obedeció, no lo obedece. Y por eso muchos cristianos también dicen, yo soy cristiano. Pero viven como peor que los del mundo. Porque sabiendo la verdad, hacen lo malo. Entonces, nosotros tenemos que
Si somos cristianos, decimos, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces eso tenemos que dar unos frutos. ¿Qué frutos son? La obediencia a nuestro Señor. Apartados del pecado. Decirle no al pecado, no a la tentación. Necesitamos decirle al Señor, ayúdame, porque esa tentación me está persiguiendo y no puedo con ella, Señor. El Señor nos va a ayudar. Y el Señor nos va a ayudar. ¿Alguien dice amén? Porque todas las cosas del mundo ya vemos cómo están, cómo van, lo que está sucediendo. Y nosotros necesitamos que nuestro Señor Jesucristo nos dé fuerzas para seguir adelante. Porque no es fácil. No es fácil. Ahora los tiempos son mucho más postreros que cuando hablaron los apóstoles. Son mucho más postreros y ellos estaban hablando ya de tiempos finales. Porque hay una cosa que se está olvidando muchas personas y que muchas otras personas no creen. Que hay una verdad en esta vida. Se llama Jesucristo de Nazaret. Hay una verdad. Y esta es su palabra. Y por mucho que intenten taparla, encubrirla, esquivarla, evitar que otros la sepan, esta verdad se va a cumplir. Se va a cumplir sí o sí. Y un día todos, grandes, pequeños, justos e injustos, estaremos delante del trono de Dios. En el día del juicio. En el día del juicio del gran trono blanco. Todos. Y entonces unos serán para salvación, para gloria eterna. Para salvación y gloria eterna. Y otros serán para perdición eterna. Porque serán lanzados junto con el diablo Satanás y sus demonios al lago de fuego y azufre. Y el infierno también será lanzado allí. Para que nosotros veamos si, entendamos si es grande, si será grande el lago de fuego y azufre que cabe el infierno completo. Y el infierno es grande. Es grande. Entonces nosotros tenemos un destino de gloria. Sabemos la verdad. Hemos creído en Cristo. Vamos a mantener esa verdad. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Dile al que está a tu lado, dile, esto no es un juego. Esto no es un juego. Díselo, esto no es un juego. Esto no es un juego. La verdad es una sola y se llama Jesucristo de Nazaret. Nosotros podemos tener 1.000.000 de problemas, 1.000.000 de dificultades. Podemos estar en el piso, en todo, de todo. Pero teniendo a Cristo, lo tenemos todo, aunque no tengamos nada. Porque yo quiero recordar, iglesia, el testimonio que está escrito en la palabra de Dios, que es el libro de Job. El libro de Job. ¿Por qué le sucedió a Job lo que le sucedió? Porque el diablo Satanás, que es quien nos acusa delante de Dios, él fue y le dijo, le preguntó al Señor, le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Andas por la tierra? ¿Caminas por ahí? ¿Has visto a mi siervo Job? Y ahí le dijo, quítale todo lo que tiene. Él cree en ti porque tú lo bendices y lo prosperas en todo. Pero quítale todo eso, verás cómo te maldice. El Señor le dijo, ahí está, le dio licencia, pero le dijo, no le toque su vida, que no le tocara a nadie. Y fue. Job perdió su familia, perdió todo, y cuando perdió todo, perdió también la salud, porque tenía el cuerpo lleno de llagas. Y encima de eso tenía unos amigos que le decían, algo has hecho que Dios mira cómo te ha puesto. Que no había hecho nada. Pero él no sabía lo que había pasado arriba, en los lugares celestiales. Él no lo sabía, lo que estaba pasando. Y él pidió a Dios, le pidió entendimiento, que le mostró por qué eso, por qué lo que le sucedía.
Y el Señor le contestó de tal forma que le hizo sentir, le hizo entender que la mente de Dios no es la de él. Que la mente de Dios no se puede entender. Que pasan cosas, suceden cosas que nosotros no entendemos, a nosotros o a este mundo. Nosotros no entendemos, porque nuestro Dios está haciendo su soberana y divina voluntad y no tiene que darnos explicaciones. Pero nuestro Dios es el que resucita muertos. Recordemos a Lázaro. ¿Alguien dice amén? Entonces, nuestro Dios, resumiendo, le dio enseñanza a Job y le dio entendimiento de lo que debía entender sobre esa situación. Le dio paz en su corazón. ¿Y qué hizo Dios después? Le bendijo y tuvo familia, tuvo más que antes. Tuvo mucho más que antes en todo. ¿Y qué aprendió Job? Aprendió que hay que amar a Dios. Tenga abundancia, no tenga nada. Eso es lo que aprendió Job. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Dios es Dios. Tenemos que amarlo, obedecerlo. Tengamos de todo en la abundancia o no tengamos nada. Aunque estemos enfermos, como Job. Eso es lo que aprendió Job. Y después, Job era más fuerte ante la adversidad. Y de seguro que la transmitió. La transmitió a sus descendientes, a quien le escuchara, a quien le vio. A quien le vio antes y después. El Señor obró de esa forma en el corazón de Job. Y lo dejó aquí escrito como testimonio para nosotros, para que Él también nos hable, nuestro Dios nos hable a través de Job a nosotros. A cómo caminar por medio de las dificultades. Y estamos hablando de unas dificultades que Job tenía terribles. No solamente tenía que soportar todo lo que perdió, todo ese dolor, sino su familia también. Toda esa enfermedad que tenía y encima aguantar a sus amigos. Vaya amigos. Qué consejo que le daba. Y encima hasta su mujer, que le dio esos consejos que le dio. Entonces, tenemos que agarrarnos al Señor. ¿Por qué? Porque ahí, en esa enseñanza de Job, es la que tenemos que tener en cuenta, que a Dios tenemos que amarle en la abundancia y tenemos que amarle también en la necesidad. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en el desierto, atravesando un desierto, un valle de sombra de muerte, decir, Señor, no tengo nada, estoy enfermo, yo no sé si me quedan horas para irme, pero Señor, gracias Señor, porque yo sé que tú estás ahí. Yo sé que tú estás ahí. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que vence la dificultad. Esa es la fe que agrada a nuestro Dios. Porque mucha gente tiene fe en Dios porque le da, porque se siente está bendecido, porque no le falta de nada. Pero en cuanto se le arruga un poco la camisa, ya está. En cuanto se le arruga un poco la camisa, ya está. No. Tenemos que ir más allá. Nuestra fe tiene que ser, tenemos que aprender del ejemplo de Job. Por eso todas estas cosas que vienen, que están escritas en la palabra de nuestro Dios, todas estas cosas que vienen, requieren de esa fe. Porque de todas las dificultades, todas las maldades que se están levantando en todo el mundo, esa fe que nosotros, que Dios quiere que tengamos, es la que tenemos que mantener. Todo se está poniendo mal, se está poniendo todo negro en el mundo. Ya se oyen los pasos del anticristo sobre la tierra, pero mi fe, la que Dios me ha dado y la que me ha enseñado a tener, es la que va a vencer todas esas dificultades. Tenga victoria y éxito en el mundo o no lo tenga, o tenga persecución. Esa es la fe de los apóstoles, que tenían los apóstoles. Pues esa fe es la que quiere nuestro Dios que tengamos por causa de las cosas que vienen al mundo, que ya tenemos aquí, porque el mundo está como Sodoma y Gomorra. ¿Alguien dice eso?
A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es que ya eso está a la orden del día en las noticias. Iglesia, nuestro Dios hoy nos está llamando a reforzar nuestra fe, a tener esa fe que Él quiere que nosotros tengamos, de esa forma, por causa de las cosas que vienen. Porque nuestro Dios no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Por eso quiere que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Fortalezcamos nuestra fe. ¿Alguien dice amén? Dile que está a tu lado, fortalece tu fe. Díselo, fortalece tu fe. Iglesia, quédate con esta palabra. Cristo viene pronto. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.